Los médiums no tardaron en entregar la evidencia que los científicos buscaban, pero en forma de una nueva y misteriosa sustancia del reino de los espíritus. Se le llamó ectoplasma, una palabra que sonaba muy científica y que todos la adoptaron inmediatamente. Esta fue una época en donde se experimentó una abertura científica extraordinaria. Los Curie descubrirían la radioactividad y Röntgen había descubierto los rayos X. Entonces, si tenemos rayos X, ¿por qué no ectoplasma? Un tipo de fenómeno mucho menos preocupante. Creo que la gran mayoría de la comunidad científica de ese tiempo era bastante receptiva. Es decir, si analizamos Barrett, Brooks, Williams James, todos eran pensadores progresistas y, bueno, con un ligero interés en estas áreas. Algunos, como H.G. Wells, se interesaron incluso en ocultismo, práctica que era mucho más respetada en esa época. Era incluso considerada una forma más profunda de ver este fenómeno. El ectoplasma tenía una increíble similitud a cualquier tela. Solía aparecer después que el médium estuviera fuera de vista en lo que se llamaba un cuarto espiritista, generalmente una cortina o pantalla protectora. El psicólogo y premio Nobel Charles Richet fue quien acuñó el término ectoplasma. Su objeto de estudio era la flamante medium Eusapia Palladino. Richet realizó una investigación de Eusapia en su cabaña del sur de Francia. Estaba convencido de que las manos espiritistas formaban el ectoplasma producido por el fenómeno de Eusapia. Esto contrastaba con la teoría de un famoso científico italiano, quien estaba seguro de que la sustancia emanaba de pura energía sexual e iba acompañada incluso de orgasmos. Ella se mojaba, contorsionaba y gemía. Al final ocurría una especie de manifestación física. Las mesas se elevaban, sonaban campanas y se lanzaban objetos. Ella hacía todo lo que uno pueda imaginar. Richet persistió en su teoría de que los efectos eran provocados por manos ectoplasmáticas muy similares a las humanas y tan reales que incluso podían causar dolor. Palladino era famosa por su capacidad de sustituir hábilmente una mano o un pie por otro. Ella le pedía a los investigadores de cada lado que sostuvieran sus manos y pusieran sus pies sobre los de ella para tener un mayor control. Pero en la semioscuridad, ella se liberaba de una de sus manos para hacer sus negocios espiritistas, convenciendo a los asistentes que tenían controladas ambas manos. Eusapia también podía sacar un pie fuera de este círculo de control. Tenía su propia mesa de madera liviana, la que podía levantar metiendo un pie debajo, y si la descubrían en ese truco, un cómplice producía otros efectos. Pero Richet no podía creer que una mujer tan ignorante pudiera estar engañándolo. Los creyentes están predispuestamente ciegos cuando quieren creer. Creyeron en ella porque era una campesina italiana ignorante. Incluso usaban esa expresión con frecuencia, pero era una campesina italiana muy astuta. Después de producir cuerpos ectoplasmáticos, los médiums intentaron materializar formas completas. Esta fotografía de la médium Eva Carrier fue probablemente más convincente en la época temprana de la fotografía que en nuestros días. Ella materializó varias cabezas, las que son claramente montadas y planas. También produjo una materialización completa al que llamó Dawes Meeker, el que tenía una barba bastante pequeña, unas gafas y una especie de delantal. Él también es extremadamente plano. Eva solía actuar desnuda, lo que tal vez ayudaba a disimular lo llano de Dawes Meeker. Más tarde se descubriría que la cara era de una fotografía de revista del rey de Bulgaria. Muy pronto las materializaciones se hicieron más naturales. Ya dentro del armario, la médium supuestamente estaba muy bien amarrada y pasando por un trance.
Después de un rato, emergía un espíritu. Se movía y respiraba, incluso podía dar un beso o estrechar la mano. Lo cierto es que para todo el mundo parecía alguien disfrazado de fantasma, pero los creyentes querían creer que estos espíritus eran genuinos. Si se parecía a un fantasma, hablaba como un fantasma o un pariente muerto. Bueno, parece razonable pensar que puede ser ese pariente. Había ocasiones en que se conectaban al espíritu y de hecho lo identificaban con la medium. Lo que ocurría en esa situación era que otros asistentes llamaban la atención al hecho de que el espíritu estaba aprisionado. Esto no era lo que se debía hacer en una sesión victoriana, era contra las reglas. Incluso se decía que esta acción podía matar a la medium, lo que nunca ocurrió. Entonces empujaban al espíritu detrás de la cortina. 5 minutos después, la desaliñada medium saldría aparentemente del trance y afirmaría saber todo lo que allí había ocurrido. Salvo una excepción, todos los mediums fueron reconocidos como fraudes, o bien hubo muchos que confesaron. Pero no disminuyó ni la popularidad del espiritismo ni la controversia relativa a lo sobrenatural. La revista Scientific American decidió poner fin al debate de una vez por todas. Ofrecieron un premio de $5,000 a quien pudiera probar que existían los fenómenos psíquicos. Pero se necesita un tramposo para atrapar a un tramposo y ganar el premio, de modo que los mediums deberían convencer al mayor ilusionista y escéptico, Harry Houdini. Walter. La psíquica que estuvo más cerca del premio de $5,000 de Scientific American fue la acomodada esposa de un doctor de Boston, Massachusetts. Marjorie Crandon afirmaba tener contacto con el espíritu de su hermano muerto Walter, el que aparentemente podía hacer volar objetos por la sala e incluso tocar el timbre. Walter, si estás con nosotros, Walter, toca el timbre. El encanto de clase media de Marjorie sirvió como disfraz para uno de los mediums más astutos y manipuladores de su época. Cuando Houdini llegó a investigar para Scientific American, Marjorie comprendió que su reputación estaba en peligro. Walter, el famoso Houdini está aquí. Está presente en esta habitación. Está junto a mí. Walter, toca el timbre para él. Después de una larga carrera, Marjorie Crandon produjo uno de los sonidos más extraordinarios jamás presenciados, desde el ectoplasma a extrañas manos de espíritus. Houdini explicaría más tarde que ella puso bajo su silla una caja que contenía el timbre que Walter tocaría. Además, se amarró la parte inferior de su pierna por varias horas antes de la sesión para hacerla más sensible. Walter, presiona tu pierna contra la mía para saber si sigues aún aquí. Muy bien. Más. Efectivamente, Houdini sintió que el pie de Marjorie pasaba por su lado. Escucha, Houdini. Tengo un mensaje. Que el señor Bird traiga lápiz y la pizarra. Más control. Ahora tiene mis 2 manos y mis 2 pies. El megáfono está en el aire. Que Houdini diga hacia dónde vaya. Hacia mí.